Pero así como Bloom dice que Freud es un hijo ilegítimo de Shakespeare, ¿sí?, tendría uno que tener en cuenta la afirmación de James Joyce. Joyce decía que Joyce en alemán es Freud, y recordemos que Joyce Men traduce Ghost. ¿Qué hay en Joyce de Freud? ¿Qué es ese monólogo final del Ulises? No puedo dejar de pensar que más que al surrealismo, si alguien nutre la interpretación de los sueños, esa es la estructura narrativa de Joyce en ese monólogo final de Molly Bloom. Qué curiosa coincidencia, Harold Bloom y Molly Bloom. A propósito de Joyce, una anécdota a partir de un interrogante. Joyce escribe Finnegan's Wake hasta qué punto inspirado por los textos fragmentados de su hija Lucía. Y aquí le pido perdón al señor Harold Bloom, ya que voy a hacer algo que sé que no se debe y que yo mismo detesto, y que es reducir el valor de una obra literaria a un aspecto biográfico. Pero mientras su hija se desquiciaba y se perdía en la locura, yo escribía a Finnegan. Preocupado por la salud mental de su hijo, yo lleva a Lucía al consultorio de Jung, porque vivían en Ginebra, si mal no estoy, buscando en ellos tal vez un testimonio que le permitiera a Jung hallar un reducto de sanidad mental en medio de la locura. Le muestra los textos que ella escribía comparándolos con los que él estaba escribiendo. La respuesta de Jung, en mi concepto, es sublime. Tras leer los textos de la hija de James Joyce, le dice a Joyce: allí donde usted nada, ella se ahoga. Esa es la diferencia entre cierta sanidad mental y la locura. La anécdota se la debo a una conferencia que leí de Ricardo Piglia, una conferencia que dio en un congreso internacional de psicoanálisis en Buenos Aires. Y así como le debo esa anécdota a Piglia, le debo a Humberto Eco el que me haya podido desentrañar un elemento que para mí fue una pasión durante algunos años. Iniciando mi formación psicoanalítica, me encontré una afición muy grande en ese momento, y todo surgió del cine, del encanto que sentía al ver El Halcón Maltés. Y de pronto, después de ver El Halcón Maltés, pues apareció en mi vida Dashiell Hammett, y tras Hammett apareció Raymond Chandler, y tras Chandler apareció Edgar Allan Poe, y tras Poe apareció Chesterton, y de ahí llegué a Conan Doyle. Y ahí me detuve un tiempo, pensando que estaba leyendo la obra de otro médico que jugaba a la literatura, y que convirtió en literatura el oficio médico de finales del siglo XIX. El ejercicio de desentrañar signos y síntomas fue llevado a otro lugar. Conan Doyle lo saca del ejercicio de la medicina, que adivina a partir de rastros e indicios el origen de una enfermedad, y lo lleva al campo de lo social, para proponer que los hechos sociales de carácter delictivo tienen la estructura de un síntoma. Un asesinato es un efecto en lo social que un interpretante semiólogo permite comprender los hilos que se tejen bajo la simple superficie de un aparente delito. Conan Doyle y Freud reconstruyen una escena original a partir de una observación de una escena de acontecimientos. El método analítico, como el de las novelas policíacas, es la reconstrucción. Escuchen lo que dice Arthur Conan Doyle en una novela que se llama Estudio en Escarlata. Su protagonista, Sherlock Holmes, dice: son pocas las personas que, si se les cuenta el resultado, son capaces de extraer de lo más hondo de su propia conciencia los pasos que condujeron a ese resultado. A esa facultad es a la que me refiero cuando hablo de razonar hacia atrás, es decir, analíticamente. Para parodiarlo con el psicoanálisis podríamos decir psicoanalíticamente. Es más, un elemento muy interesante de las novelas policíacas es usualmente la manera en que el consultante, el demandante, enfrenta al detective. Y esto porque usualmente el consultante o el demandante sí es el propio victimario. En El Halcón Maltés de Dashiell Hammett, Miss Wanderley, Bridget, acude a la oficina de Sam Spade para que encuentre a su hermana y la separe de un hombre. Bridget manifiesta un motivo inocente que esconde una trampa latente. Durante el transcurso de los acontecimientos de la novela, nuestro detective sucumbe al amor frente a Brigitte, algo similar a lo que acontece al terapeuta que sucumbe frente al amor de transferencia de sus pacientes, del cual, como sabemos históricamente, Freud lo descubre a partir de la huida de Breuer. Los hombres siempre le huimos a las mujeres, ¿no? Pero sobrevive Sam Spade hasta el final para develar la estratagema femenina. El detective iba a ser la víctima de la seductora,
pero logró leer la trama. Y el final de la novela dice más o menos así: yo no soy Thorsby, yo no soy Jacobi, no voy a seguir los pasos de Dios sabe cuántos más. El demandante, en este caso Brigitte, lleva en sí el engaño en el cual intenta atrapar al detective, o en nuestro caso al analista. Busca que sea el objeto enésimo de su trama. El detective, analista, debe develar el juego y vencer la repetición mortal. Pero esto no siempre es así. Otro detective literario, Eric Longroth, corrió con una suerte diversa. En el cuarto de Borges, La muerte y la brújula, Longroth descubre una configuración geométrica perfecta en una cadena de asesinatos. Tras elaboradas hipótesis cabalísticas y geométricas, encuentra que un triángulo perfecto engendra un rombo. Descifra el lugar exacto del crimen y llega al lugar una hora antes para atrapar al asesino. Pero este ya había pensado la trama desde el principio, ¿sí? Y acierta en la fascinación que su perseguidor tiene por cierto tipo de hipótesis. Longroth descifra el último asesinato del cual él mismo será la víctima. Aquí, si me pongo a pensar en el tratamiento psicoanalítico, el analista como el detective es fácil presa de la estrategia del guión del victimario paciente. Solo quiero plantear que hay otro elemento que llama mi atención de esta relación literatura y psicoanálisis, y tiene que ver con algo que la modernidad ha convertido en un valor negativo: la lentitud. Si algo se pone como acción lenta a la velocidad moderna, es el acto de leer. Leer implica silencio, quietud, es un tiempo improductivo, revierte el ritmo de la modernidad del tiempo productivo, de la velocidad y la eficacia como signo positivo del actuar humano. El psicoanálisis, como la literatura, es de lenta absorción, no implica rapidez ni eficacia, implica la reflexión, que es la acción de volver sobre sí mismo una y otra vez. Mientras el mundo moderno se llena de terapias que venden la rapidez del proceso como un valor, el psicoanálisis y la literatura, en su sola configuración estructural, plantean una reversión de la temporalidad de los de modo. Quiero terminar con una frase de George Steiner que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, pero siempre me ha encantado. Las metáforas son las perversiones del lenguaje, mientras las perversiones son las metáforas del amor. Gracias.